La Red Ministerio Evangelístico se complace en presentar a ustedes el poderoso mensaje de la palabra de Dios, en la voz del pastor Jair Cifuentes. Continuamos, amados hermanos y amigos, con nuestras lecturas bíblicas y los comentarios. Estamos haciendo un recorrido a través de las Escrituras. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Hemos llegado al libro de Apocalipsis, un libro maravilloso que nos llena de esperanza, de emoción, de expectativa. Como muchos otros libros de la Biblia, todos son importantes. A mí, en lo personal, en cuanto al Nuevo Testamento, me gustan muchísimo ciertos libros como es Hechos, Romanos, Gálatas, Hebreos y Apocalipsis. Eso es en lo personal. Cada quien tiene su devoción, su estilo, cada quien tiene su gusto. Sin embargo, como siempre recomendamos, todas las escrituras. Todas las escrituras. En cuanto al Antiguo Testamento, por ejemplo, me gusta muchísimo el Génesis, el comienzo, como la Biblia va relatando cómo es que el universo comenzó, el tiempo, la materia, el espacio. Todo eso es importantísimo. Así de que estamos ubicados en el libro de Apocalipsis para aprender. Tendremos hoy una introducción al libro para nuestro conocimiento y así poder entonces entrar en toda la materia de la revelación. Este libro Apocalipsis, el nombre que tiene, pues es griego, proviene de Apocalipsis, que significa quitar el velo, desvelar, desvelación. Por eso algunas Biblias tradujeron el nombre como revelación, porque es precisamente eso lo que significa, quitar el velo y dejar ver lo que está del otro lado de la cortina. Entonces estaba la iglesia quedándose sin los apóstoles. Juan era el último apóstol que quedaba, ya anciano y prisionero. La iglesia estaba un poco desorientada. No sabían qué pasaría a continuación, qué tenían que hacer, cuál sería el futuro, no solamente de ellos como iglesia, como grupo regional, sino que estaban preocupados por los hermanos en todo el mundo, estaban siendo esparcidos, cómo comportarse, cómo vivir hacia el futuro, qué pasaría y qué sería de las naciones, de los reinos, de las potencias. Tantas preguntas tenían los creyentes y de pronto aparece entonces esta revelación. El Señor le habla a Juan, el último apóstol, y él escribe lo que sería a continuación. Ahora, dichosos nosotros que tenemos estas palabras ya traducidas a nuestro lenguaje, a todos los lenguajes o idiomas del mundo. Ya la Biblia está traducida en muchos idiomas para que muchas naciones puedan comprender cuál es el mensaje de Dios. Entonces, eso es Apocalipsis, es quitar el velo, desvelar, revelar, revelación. Se nos ha mostrado lo que hay del otro lado. Debemos reconocer el libro de Apocalipsis como quizás el libro más difícil de todos para poderlo entender y estudiar. Por tanto, debemos tener paciencia. Eso no significa que no lo estudiemos. Hay mucha gente que le da pereza. Otros dicen que tienen miedo del libro de Apocalipsis. No debe asustarnos, porque el libro de Apocalipsis es esperanza para los creyentes. Esperanza, es consuelo. Nos dice lo que va a pasar con los creyentes. Y también, pues, qué será de la iglesia del Señor. Así de que es difícil porque está lleno de símbolos. Se nos muestra a través de muchos símbolos lo que será el futuro de los creyentes, lo que será el futuro de las naciones y de los imperios, y es necesario leer detenidamente. Sin embargo, aunque tiene símbolos, seguimos usando el método de hermenéutica que consideramos más confiable, que es literal, histórico y gramático. Y los símbolos que están allí, la misma palabra de Dios nos da la descripción, nos da la respuesta. Además que los estudiosos siempre buscarán, y con mucha sencillez, debo decir, buscaremos
a través de la historia, a través de las profecías cumplidas, a través de las circunstancias que estamos viendo alrededor nuestro en el mundo, veremos entonces cómo Dios ha cumplido su palabra y cómo todos estos símbolos van teniendo una explicación más lógica. Entonces, no tengamos pereza y tampoco tengamos miedo. Si reconocemos que hay gente que no quiere predicar el Apocalipsis, hay otros que no lo quieren leer, pero tenemos que exhortar diciendo que es un deber, es obligación de los pastores, de los ministros del Señor, conocer este libro y leerlo y explicarlo a la iglesia del Señor. El libro de Apocalipsis es importante. Si no existiera, no sabríamos entonces en qué concluye la revelación de Dios, las palabras que Dios inspiraba a sus apóstoles y profetas. No sabríamos en qué termina toda la historia. La Biblia hubiera quedado incompleta. Tenemos 66 libros y el último libro precisamente es este libro de revelación, donde se concluye, donde termina la revelación de Dios a sus siervos que escribían y que estaban siendo inspirados. Después del Apocalipsis no existen revelaciones, revelaciones hacia el futuro, que nos diga el Señor qué va a pasar con las naciones. Eso no existe. Ese tipo de revelación no existe. Por eso han aparecido en el mundo muchos magos que se hacen llamar profetas, adivinos, e incluso hombres tramposos que dicen tener revelaciones y han confundido no solamente a los que no son creyentes, realmente han confundido a muchos cristianos, a gente dentro de las iglesias que está confundida y deseando escucharles a estos adivinos. Siempre hay gente que quiere asistir a un culto, a una reunión, a un evento, donde haya algún hombre que se hace llamar profeta y que tiene nuevas revelaciones, modernas revelaciones acerca del mundo o de la iglesia o de algunas personas en particular. No debemos desear ni codiciar estas cosas. Ya tenemos la Biblia y la Biblia ha sido concluida. Entonces, solo tenemos que leer este libro que cierra las escrituras. Es como suele decirse, cierra con broche de oro las escrituras. Cierra toda revelación que Dios ha dado a sus santos profetas. Debemos tener esto en cuenta y de ninguna manera estar codiciando nuevas cosas que nos pueden llevar a lamentables hechos en las iglesias que los estamos viendo. Incluso los que se hacen llamar profetas y tener nuevas revelaciones están sacando provecho, lucro, se están haciendo ricos o millonarios con lamentablemente la ignorancia de mucha gente dentro de la iglesia. Debemos tener esto en cuenta. Si tenemos la Biblia, si tenemos la revelación de Dios, ¿por qué tendríamos que estar deseando todas estas nuevas revelaciones que están efectuando estos hombres que están engañando a multitudes? Últimamente me han llegado videos acerca de estas cosas que están hablando estos hombres que giran por algunas naciones. Hay uno de esos profetas que es apodado el Chiribí Chiribí, así parece que le dicen en un tono burlesco a ese hombre que se hace llamar profeta y que pide grandes sumas de dinero por sus profecías. Y la verdad parece una burla. Están haciendo una burla acerca de la profecía. La profecía es algo muy serio. La profecía del Señor siempre guió a los hombres a los pies de Cristo hacia el Mesías en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los profetas que ayudaron a los apóstoles, los que estuvieron cerca de ellos, siempre guiaron a los hombres de Dios y a la iglesia hacia la obra misionera y hacia el arrepentimiento. Y todos estos hombres que aparecen hoy diciendo nuevas revelaciones, solo guían a los creyentes o a los que dicen ser creyentes y asistentes de las iglesias, los guían hacia la vanidad, hacia la confusión y hacia doctrinas muy extrañas. Bien, este libro fue escrito por Juan, el apóstol Juan. Cuando inició su carrera con el Señor Jesús, era tan solo un muchacho, posiblemente un adolescente o había salido de la adolescencia, estaba en esa edad, muy joven. Fue llamado el discípulo amado, siempre estuvo muy cerca de Cristo. Ahora bien, todos los apóstoles fueron martirizados. Existe una tradición en la literatura de la iglesia, sobre todo muy antigua, ya que no encontramos en la Biblia. Se nos dice allí, estuve leyendo, que Juan fue echado en una olla hirviendo para ser asesinado o muerto de esta manera, así como todos los apóstoles habían sido
sacrificados, habían sido martirizados, también se intentó asesinar a Juan. Y Dios lo libró de esta terrible muerte. Él quedó vivo. Entonces fue exiliado a la isla de Patmos. Esta parte sí es narrada en la Biblia, donde él es exiliado o enviado a la isla de Patmos, una isla que todavía existe. Hoy día es una isla turística. La gente viaja a ese lugar para conocer parte de esa historia, para tomarse fotos en ese lugar, para saber dónde fue que estuvo Juan exiliado, prisionero. Eh, Algunos han tenido la oportunidad de conocer ese lugar, debe ser pues maravilloso ir allí. Sin embargo, si no podemos ir a esos lugares históricos que la Biblia narra, pues tampoco es que hemos perdido nuestra salvación por eso. Tenemos la palabra del Señor que nos dice todo claramente. Algunos pues quisiéramos tener esa oportunidad de viajar a esos lugares y conocer, sería también muy lindo. Pero en caso de que no podamos hacerlo, no debemos sentir decepción por esto, sino saber que la Biblia es real y nos ayudan los historiadores, los que conocen esos lugares, los arqueólogos, nos ayudan a investigar y a darnos conocimiento acerca de la realidad. Si fueron lugares que existieron, si era real, si era una isla prisión donde enviaban a los prisioneros a trabajos rudos, violentos, eran esclavizados y algunos se morían allí. No eran bien tratados, no se alimentaban bien, solamente esperaban la muerte en ese lugar. Entonces, allí fue exiliado Juan, fue prisionero cuando estaba Domiciano. Pero siendo cambiado este Domiciano por otro emperador, entonces fue liberado Juan. Estaba muy anciano, salió de allí casi de 100 años y murió entonces muy viejito y muy querido por la iglesia. Entonces de esa edad, más o menos de unos 90 años de edad, unos 95 años, escribió este poderoso libro donde nos deja revelado todo lo que va a acontecer, todo lo que será el futuro. Entonces, bien, este libro está lleno de simbolismos. Quiero también dejar claro que haré comentarios en todo el libro desde el punto de vista pretribulacionista. ¿Por qué dejo esto claro? Para que los creyentes y los que escuchan estos audios y nos hacen preguntas, no desconozcan estas posiciones escatológicas que existen. Es necesario que sepan que existe la posición escatológica pretribulacionista. Ya explicaremos un poquito acerca de esto en breve. Existe la posición mid-tribulacionista y la posición post-tribulacionista. La escatología tiene algunas partes de la literatura que no es doctrina de salvación, sino doctrina general. Entonces tiene muchos puntos que traen discusión a los teólogos. Ellos se enfrentan en diversas posiciones. Los pretribulacionistas decimos y enseñamos, creemos que estamos apoyados en la palabra del Señor. Creemos que la iglesia partirá de este mundo antes de que comience la semana 70 del profeta Daniel o narrada por el profeta Daniel. Es decir, nosotros enseñamos que la iglesia se irá antes de los 7 años de esa gran tribulación. Pero también existen otros pastores muy queridos, muy amados, muy serios, buenos teólogos. Ellos opinan que la iglesia se irá a mitad de la tribulación, mientras que otros dicen que la iglesia se irá al final de los 7 años de la tribulación. Como si fuera poco, existen otros teólogos que son amilenaristas. Los amilenaristas dicen que el reino milenial como tal, como está pues descrito en la Biblia, según lo que nosotros leemos, no existe. Mientras que otros son postmilenaristas. Esto es un misterio. Ellos piensan que el Señor Jesús vendrá es después del milenio. No debemos menospreciar a los hermanos que tienen otra posición escatológica. Es decir, si algunos hermanos pensamos, decimos y afirmamos que somos pretribulacionistas, predicamos que nos iremos antes de la tribulación, no debemos descalificar a los hermanos que dicen pasaremos por la mitad o por toda la tribulación. No debemos descalificarlos como si fuesen hermanos no salvos, como si no sirvieran para el reino, como si Dios ya los hubiera desechado. Se trata de posiciones generales en la teología. Es muy diferente la escatología a la teología de la salvación.
Les explico esto. Hay doctrinas que son fundamentales, ya lo he dicho otras veces, lo estoy repitiendo. Doctrinas que no se pueden cambiar porque peligra la salvación de los creyentes cuando se cambian esas doctrinas. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, eso es intocable. Él viene porque viene. Ahora bien, ¿dónde sería la doctrina general que es discutible? Bueno, ¿cuándo viene? ¿Cuál es la fecha en que viene? ¿Antes de la tribulación, a la mitad o al final? Nosotros pensamos, este servidor que les habla, piensa que el Señor viene antes de la tribulación. Esa es mi posición escatológica. Tengo también muchos años estudiando esta teología, en la escatología. Pero otros hermanos, buenos pastores, buenos teólogos, dicen que la iglesia debe pasar por la tribulación. Nosotros no creemos así. Ya estudiaremos y revisaremos los textos bíblicos por qué razón no creemos así. Ahora, mis amados hermanos, pero nunca podemos decir, esos hermanos no son salvos por decir estas cosas. Aquí estamos hablando de la iglesia cristiana, no estamos hablando de sectas, no estamos hablando aquí de los adventistas, de los testigos de Jehová, los solo Jesús, los mormones o cualquier otra secta que se haga llamar cristiana. Estamos hablando única y exclusivamente de la iglesia cristiana como tal. Entonces, existe esta discusión. Ahora bien, hay otras doctrinas que son fundamentales como la Trinidad, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son doctrinas que no se pueden cambiar. Hay sectas como los Testigos de Jehová que niegan otra doctrina fundamental como es la deidad de Cristo y la Trinidad. Ellos dicen que la Trinidad no existe y que Jesús no es Dios. Ahora, los solo Jesús dicen que Jesús es Dios el Padre y que Jesús es Dios el Espíritu. Todo eso es incorrecto y es peligroso para la salvación. Los testigos de Jehová niegan la persona del Espíritu Santo, dicen que no existe. Y también niegan el infierno, que es una doctrina fundamental. Dicen que nadie va a ser lanzado en el infierno. También niegan que las personas puedan tener un alma eterna. Ellos dicen que la gente va a ser aniquilada. ¿Por qué menciono estas cosas aquí? Porque hay doctrinas que son fundamentales de la salvación, que no se pueden cambiar por nada. Es necesario que la iglesia lo sepa, lo crea y lo estudie. Entonces, hay doctrinas que son incambiables, mientras que hay doctrinas que son discutibles porque son más generales. Eso sucede con el Apocalipsis en cuanto a el tiempo en que vendrá el Señor. En posiciones como la iglesia pasará por la tribulación o no pasará por la tribulación. Eso es discutible. Los que dicen que la iglesia llegará hasta la mitad de la tribulación, ellos tienen textos bíblicos, por lo que afirman estas cosas. Los que dicen que la iglesia pasará hasta el final de la tribulación, pues ellos también tienen textos bíblicos. Ahora bien, pasa lo mismo con los amilenaristas. Ellos dicen que el reino milenial, de forma literal, no existe, que el Señor no reinará 1000 años. Parece que ellos opinan que ya el Señor Jesús está reinando. Bueno, nosotros no creemos esto, creemos que ellos están equivocados porque vamos a usar el método de lectura directo, es decir, literal, gramatical, histórico. Si la Biblia dice que habrá un reino milenial, no lo vamos a tomar simbólicamente, sino que como está escrito en el texto, así lo vamos a leer, así lo vamos a creer, así lo vamos a entender. Entonces, mis amados, dejo esta corta explicación en la introducción para que al leer, si alguno de nuestros oyentes de pronto tiene esta posición contraria o diferente, más bien, no contraria, sino diferente a lo que nosotros creemos y pensamos, no se decepcione, no se vaya de nuestros audios, no se vaya de nuestros programas y no se aleje por esto. He notado que los teólogos discuten estos temas, pero en la discusión no me gusta la forma en que algunos de ellos describen o descalifican a los que pensamos diferentes. A veces dicen simplemente que somos unos tontos,
nos tratan con palabras un poco despectivas, siendo nuestros hermanos en Cristo, siendo que nos amamos, nos respetamos. No debemos olvidar que el amor está por encima de todo en cuanto a los hermanos especialmente. Y el amor al prójimo. Ciertamente nosotros descalificamos a los herejes, pero cuando se trata de herejes, hay en las iglesias, lamentablemente, muchos predicadores herejes. Yo mismo les he llamado a veces fanfarrones, pero he tomado la palabra del Señor y he descrito como la Biblia los llama, nubes sin agua, hechos para perdición, personas malvadas, malignas, que no solo distraen al pueblo de Dios, sino que lo desvían del camino. Podemos tratarlos con algunas palabras fuertes en que estemos apoyados en la Biblia, simplemente que la Biblia nos apoya, la Biblia los trata como hijos de Satanás e hijos de perdición, pero a los herejes, herejes son los que tuercen a la iglesia de las doctrinas bíblicas fundamentales. En cambio, en esta discusión escatológica no debemos descalificar a nuestros hermanos porque piensen diferente. Si un hermano piensa que Cristo viene a la mitad de la tribulación, no por eso es un hijo del diablo. Al contrario, yo los respeto. Por ejemplo, el profesor Baruch Korman. Él es un judío cristiano, un judío que se convirtió al evangelio. Y él tiene esa posición, pero él es un excelente profesor. Enseña la Biblia muy bien. Solamente que cuando llegan a este punto de la escatología tienen esa posición. Hay otros más que quizás no mencione yo aquí, que dicen que la iglesia llegará hasta el final de la tribulación y pasará por todos los 7 años de juicios y entonces al final el Señor vendrá y la tomará a las nubes y instalará el reino milenial después de la batalla de Armagedón, piensan ellos. Bueno, nosotros no pensamos igual. Pero aquí no vamos a descalificar a estos hermanos amados, los queremos, los respetamos y vamos a enseñar el Apocalipsis desde ese punto de vista del respeto y el amor a nuestros hermanos que piensen diferente. Aquí somos pretribulacionistas y voy a leer el libro de Apocalipsis desde este punto de vista, desde donde entendemos que la iglesia en cualquier momento, en estos días, quizás esta noche o la semana entrante, partirá de esta tierra hacia la gloria eterna para ir al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Y es mejor que estemos listos porque creo que pronto sonará la trompeta. Esta corta introducción, amados hermanos, hasta la próxima.